Ya. Muy buenos días, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Entonces empezamos con esta primera clase de Romanos. Y es muy importante entender que Romanos, de una forma introductoria, como les había dicho, es uno de los escritos bíblicos que mayor impacto han causado en el mundo cristiano. Lutero, ¿cómo inició la reforma? Les había dicho, leen los Romanos. No. En ese tiempo la Iglesia Católica vendía indulgencias, vendía perdón. ¿Quieres que Dios te perdone? Ya, ¿cuánto pones de dinero? Y Lutero se enojó. Y ahí habla de la sola gracia y la sola fe, las 5 olas. Solas, perdón. No olas, solas. Sola gracia, sola fe, solo las escrituras. Y ahí es donde empieza la reforma. Solamente las escrituras. Lutero. Solamente gracia. Solamente fe. ¿No? Entonces era un impacto muy fuerte para la Iglesia Católica. ¿Ya? Porque la Iglesia Católica en ese entonces, en el año 1500 en adelante, tenía un poder político muy fuerte y aún lo tiene. Tenía un poder político, tiene un poder económico. Entonces, cuando ha empezado Lutero a predicar estas cosas, le quitó a Roma poder económico y poder político. Pero Lutero, en esa intencionalidad de quitarle poder político a Roma, de alguna otra forma tiene un impacto en lo político. Y entonces, ese ha sido el error de la reforma. ¿Me entienden? Entonces, eso es muy importante. Sin embargo, ha tenido cosas muy claras en las escrituras, ¿no? Solamente fe, solamente gracia. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Ahora, también habíamos dicho que el poder de Dios que salva de la condenación eterna es el mismo poder que santifica al cristiano. O sea, en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, punto y coma, y continúa la oración al judío primeramente y después al griego. Entonces, eso es muy importante porque la palabra del Señor nos dice que este poder de Dios es el poder que santifica al cristiano. Este poder de Dios es el que santifica y el que salva. Amén. Bien importante es porque ha habido escuelas teológicas que han dicho la salvación se pierde o no se pierde. Y eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar por eso no quiero correr, no quiero ir rápido. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante. Bien importante es. ¿La salvación se pierde o no? Lo primero que tenemos que señalar es, hermanos, que somos llamados a ser santos. ¿Cuál es la primera etapa de lo que les dije del cristiano? Primero es la salvación. Lo segundo es la santificación. Lo tercero es la glorificación. Amén. Ese es el camino que tenemos que seguir. Entonces, cuando nosotros decimos la salvación se pierde o no, lo primero que tenemos que cuestionarnos es, ¿hemos sido llamados a ser salvos o santos? Y el Señor nos dice en Mateo 5:48, hemos sido llamados a ser santos. Nos dice, ser santos como vuestro Padre es santo. Amén. Entonces, ese es el problema. Ahora, estábamos hablando de eso con la pastora, y la palabra pastora hay en Génesis 29:9, hay. Estábamos hablando con la pastora y les decía,
las iglesias, una gran mayoría, no están ni predicando ni los rudimentos básicos, como ayer les predicaba, ni lo básico. Si tú le preguntas a un cristiano o a un pastor que puede tener 20, 30 años en un ministerio, le dices, dígame, pastor, ¿qué es la justificación? No sabe. Dígame, pastor, ¿qué es la gracia? No sabe. Entonces, si no tenemos el fundamento de la doctrina de Jesucristo que dice en Hebreos, ¿no? Vamos a volverles a enseñar, dice. Eso estábamos hablando ayer. Entonces, hermanos, es muy importante este tiempo. Es un tiempo en que tenemos que estudiar por esos romanos. ¿Amén? Amén. Entonces, miren, y hay que ser claro, hay movimientos internacionales en todo sentido, doctrinal, la doctrina de la prosperidad, otras teologías, ¿no? Que lamentablemente han sido propagadas a nivel mundial, como buscar la sanidad. No, el Señor nos ha mandado a predicar el verdadero evangelio. Esto es bien importante, hermanos. ¿Amén? Eso por una parte. Lo segundo, vámonos para esta forma introductoria de Romanos, a 1 Pedro 4:17. 1 Pedro 4:17. Y en este versículo va a decir, ¿por dónde va a empezar la ira? Hemos hablado de la ira, hemos hablado del Apocalipsis. Amén, gloria a Dios. Estamos hablando de eso. Pero la ira va a empezar por la casa de Dios. Amén. Y esto un poquito quisiera que hablemos de 1 Pedro 4:17. Si alguien me pudiera, por favor, ahora me puede ayudar a leer fuerte. ¿Quién, pastora, me puede ayudar? Fuerte. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. ¿Por dónde va a empezar el juicio? Por la casa de Dios. Y ahí más adelante dice, si Dios que nos ama nos va a dar un escarmiento. Porque eso está diciendo. Eso está diciendo. Si Dios que nos ama nos va a dar un escarmiento, ¿cuánto más la ira va a caer sobre el impío? Dice. ¿Amén? A ver, otra vez lo leeremos. Otra vez. ¿Dice o no dice así? ¿Estoy haciendo exégesis buena o mala? A ver, eso a ver, vuelvan a leer. Eso dice. A ver, ¿qué dice? Otra vez. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amén. Si Dios nos va a escarmentar a nosotros, dice. Si Dios nos va a escarmentar a nosotros que nos ama, ¿cómo va a ser el castigo para el que no obedece el Evangelio de Dios? Está diciendo para el impío. Pongámonos a pensar eso, hermanos. Demos la posibilidad, pastores que me están escuchando, hermanos, demos la posibilidad a los hermanos, a la gente, en este caso, de decidir entre el bien y el mal. Pero como el pastor no predica, otra cosa es su evangelio, no hay luz, no somos luz. El evangelio es el mensaje que debe ser predicado con arrepentimiento y con fe. Dos cosas.
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje sintético de lo que debemos predicar, porque a la vez es un mensaje escatológico, porque habla del reino de los cielos, sí, pero también nos habla nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, del mensaje de arrepentimiento. Y este mensaje, cuando uno acepta a Jesucristo, tiene que tener fe. Este mensaje es arrepentimiento y fe. ¿Cuántos pastores predican en este tiempo arrepentimiento? Muchos no predican. Quieren posiciones, quieren canal, tele, radio, dinero. Por eso, muchos pastores se están yendo hoy al infierno. Cuando dicen, yo hasta risa me causa, dice, tal pastor ha pasado a la presencia, dice. Yo me pongo a pensar, primeramente, el Señor, hablamos con el Señor, y le digo, esta persona está en el cielo, le digo. Y saben que no está en el cielo, está en el infierno. ¿Saben por qué? Es una gran responsabilidad ser pastor. Porque Dios te juzgará por cada palabra que dices en el púlpito. Si tú predicas sanidad, estás desubicado. Así tengas 10,000 almas en tu iglesia. ¿Sabes por qué? Porque de las 10,000 almas que estarán en nuestra iglesia, ¿cuántos serán salvos? ¿Cuántos se irán con el Señor? Amén. Dios va a probar tus obras. Cuando uno predica sana doctrina, se simboliza con el oro, la plata y con piedras preciosas. Eso va para los pastores. Y el Señor lo va a poner en el fuego. Y el oro resiste al fuego. La plata y las piedras preciosas también. Entonces va a decir, ven al reino. Pero la falsa doctrina se simboliza con la hojarasca, con la madera. Entonces el Señor va a decir, a ver, ¿cómo has predicado, pastor? Se va a quemar en el fuego la madera, la hojarasca, y le va a decir, no te conozco. Así tengas 10,000 almas, pastor, Señor, pero tengo canal, tele, radio, aquí hasta hemos echado fuera. No. ¿Qué has predicado? Y lo que hemos aprendido ayer, hermanos, es que ese es el primer paso, sana doctrina. Y tenemos que subir a un siguiente paso, que es volver a nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque hay iglesias que saben sana doctrina, pero no están haciéndolo por amor. Y en la sana doctrina, la sana enseñanza, la pureza doctrinal, no suplanta al primer amor. Amén. Amén. Muy claro. Muy claro. Entonces, todos estos temas vamos a hablar en Romanos, hermanos. En Romanos vamos a hablar de todos estos temas. Entonces, Pablo empieza a hablar de verdades que son la base del evangelio en Romanos. Esto se pueden anotar. Pablo empieza a hablar de verdades que son la base del evangelio. Verdades que son la base del evangelio. A Pablo nunca le vas a escuchar decir, ven, recibe tu milagro, o predicaba así. ¿De dónde han sacado eso? Porque nosotros tenemos que predicar en el fundamento de los apóstoles, dicen, amén. Verdad, vuelvo a repetir. Me puede decir, pastor, no he anotado, voy a anotar otra vez, por favor. Así, amén. Pablo en Romanos expone verdades que son la base del evangelio. Verdades que son la base del evangelio. Amén. ¿Cómo qué verdades, pastor? ¿Como que todos somos pecadores? ¿Es una verdad del evangelio? ¿Por qué, pastor, me tengo que arrepentir? Yo no he matado, no he robado. Amén. ¿Y ustedes qué tienen que decir a esas personas? A ver,
el estándar de santidad que Dios tiene, el estándar mínimo. Digan conmigo, el estándar mínimo. Estándar mínimo. Los 10 mandamientos es el estándar mínimo de santidad. No robarás, no matarás. Y tú tienes que decir a esa persona, tienes que confrontar. Porque el verdadero profeta del Señor confronta al pueblo. Amén. Jeremías confrontaba o no confrontaba. Jesús confrontaba o no confrontaba. Jesús no se acomodaba a la gente como los fariseos, los sepulcros blanqueados. Pastor, ¿por qué dices que los fariseos se acomodaban a la gente? Miren, estoy ofrendando dinero. Querían buscar la aceptación de la gente y no la aceptación de Dios. Amén. Jesús confrontaba. Y tú tienes que decir a esa persona, ¿nunca has mentido? Si ha mentido, y sabemos que todos aquí han mentido, queridos hermanos, necesitan la sangre de Jesucristo. Esa es una verdad del Evangelio, que todos somos pecadores. Otra verdad es que Pablo les dice esto del pecado, les dice, los judíos también son pecadores. Los gentiles también son pecadores. Todos estamos perdidos. O tú puedes llegar a la salvación cumpliendo la ley. Porque ese es el otro camino, ¿no ve? Llegar donde Dios cumpliendo la ley. Y nadie lo ha cumplido la ley a la perfección. Por eso hoy día ese señor de Punto Breslev no tiene ni idea. ¿Cómo va a llegar sin Jesús ahí? No va a llegar, no, imposible. Hay que preguntarle a él, ¿nunca has mentido? ¿Nunca has robado? ¿Y saben qué es lo que dicen estas doctrinas judaizantes? No. El Mesías nos salva, dice. Entonces, ¿cómo van a llegar al Padre si el Mesías nos salva? O sea, pónganse a pensar, hermanos. Dice, Jesucristo nos salva. Su Mesías de ustedes, dice él, nos salva. Y el Mesías que estamos esperando tampoco va a salvar, dice. Están perdidos. Entonces tienen que cumplir la ley. Y yo les hago una pregunta a esas escuelas rabínicas. ¿Cumplirán la ley? No van a cumplir. No pueden cumplir. Amén. Esa es una verdad del Evangelio. A veces decimos, ¿no? Ese asesino ha matado 30 personas. Mira, bien fácil es disculparse, pues, dicen, ¿no ve? Pero tú también eres pecador. Amén. A eso se llama carne, naturaleza adámica se llama. ¿Amén? ¿Qué se llama? Naturaleza adámica. El pecado está en nuestro ser. Ahora, cuando uno se vuelve cristiano, ¿dejará de pecar? No, estamos en un cambio. Amén. Va a seguir el pecado en tu carne, en tu sangre. Por eso tienes que orar, tienes que ayunar. ¿Para qué? Para que esta naturaleza no vuelva a salir de dentro de ti. Amén. Por eso es importante orar, alabar, ayunar. Y decirse cada día, a ver, ¿cuáles son mis áreas que estoy fallando al Señor? Uno mismo tiene que hacer. Esa es una verdad del Evangelio. Otra verdad del Evangelio es el arrepentimiento. Otra verdad del Evangelio es el juicio. O sea, ¿por qué tienes que arrepentirte? Porque viene juicio sobre la humanidad. Eso vamos a ir viendo. Pablo empieza a hablar verdades que son la base del Evangelio. ¿Y cuál es la base del Evangelio?
la piedra fundamental. ¿Saben cuál es? Jesucristo. Esa es la base, Jesucristo. Jesucristo murió por ti, porque eres pecador. Acepta como Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y borrón y cuenta nueva. Y Jesús te presenta a su Padre como santo, después de haberte lavado con su sangre. Amén. Eso se llama justificación. Justificación significa a alguien injusto presentarlo como justo. Porque Jesús fue juzgado, fue sentenciado como pecador siendo santo. Amén. Jesús fue muerto en la cruz del Calvario. Siendo santo, fue crucificado como el peor pecador. Y ahí se demuestra el amor por ti y por mí. Muy claro, amén. Y nos presenta al Señor, a su papá nos presenta como justos. Y el Señor no te ve a ti tus obras, no ve tus obras, ve las obras de lo que hizo su Hijo. Y te adopta como hijo suyo. Y los hijos de adopción tienen los mismos derechos de los hijos legítimos. ¿Sabes por qué habla eso Pablo en Gálatas? Porque sabía derecho romano. Entonces, ustedes van a darse cuenta que en este tiempo, toda la base jurídica del derecho boliviano, del derecho internacional, la base es Roma. Por eso se llama derechos romanos, se llama en los primeros cursos de derecho. Y hoy ya se van a dar cuenta que los mismos derechos que tiene el hijo legítimo y el adoptivo son los mismos derechos hoy en día. Amén. Entonces nosotros somos hijos de adopción por medio de Jesucristo. Esa es una verdad igual del mensaje. Entonces el evangelio debe ser cristocéntrico, se debe hablar de Jesucristo. Y el mensaje de toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es Jesucristo. Amén. Entonces eso es muy claro. Por eso las escuelas rabínicas en Israel, el hasidismo, van a mezclar Cábala con Torah, con los 5, con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es el Pentateuco, lo que nosotros conocemos. Para ellos es la Torah, la ley. ¿Ya? Y esto es bien importante. Mezclan la Torah con la Cábala. Lo mezclan. Amén. Son verdades a medias. Entonces, eso es bien importante. Volvemos. Entonces, eso. Pablo va a terminar el libro de Hechos. Perdón, Hechos termina. Todo en Hechos se habla de lo que ha hecho Pablo, ¿no? ¿Lo han leído? Y ahí, ¿sabes dónde termina Hechos? Cuando Pablo ya va a Roma. Y Roma era un lugar donde sabía filosofía griega, muchas cosas. Había paganismo. ¿Han escuchado de las fiestas romanas? Las fiestas romanas se metían, un hombre podía estar con 10 mujeres. Todos contra todos se metían. Esas son fiestas romanas. Alcohol y relaciones sexuales, con todos. Porque en ese tiempo ya se practicaba la magia sexual. Amén. Ya se practicaba la magia sexual. Entonces Pablo va y ahí empieza a predicar a esa gente. Va. Pero hay que señalar una cosa. Cuando Pablo va a Roma, Pablo no había fundado la iglesia en Roma. Ya había estado fundada la iglesia en Roma. Amén. Si no, él va a dar las bases, las verdades del evangelio. Pero sabemos que en Roma la iglesia se ha fundado en el año 42 después de Cristo. Amén. Pero Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero tampoco se sabe quiénes han fundado.
Solamente se sabe que Pablo fue ahí a darle solidez doctrinal. La iglesia ya estaba constituida. Vámonos a Romanos 1:13. Romanos 1:13, yo también lo voy a buscar aquí. Romanos 1:13. Romanos 1:13. Quiero que sepan, hermanos, ¿alguien le puede ayudar a ver, a leerlo? ¿Sí? ¿Lo tiene, hermano? Por favor. Romanos 1:13 Uh-huh. nos dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. Ahora el 15, Romanos 15:23. Romanos 15:23. ¿Lo pueden anotar esos versículos? Ya. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo, ¿qué les dice? Quiere ir a visitar a la iglesia de Roma. Tenía ese sentir del amado Espíritu Santo de ir a Roma. Pero algo le estorbaba. Dice, el diablo, ¿qué ponía? Estorbo. El Señor le dijo, Pablo, tienes que ir a Roma. Pero el diablo, ¿qué ponía? Estorbo. Uno de esos estorbos, ¿cuáles eran? Pablito, no vayas, te van a hacer cosas feas. Les desanimaban, ¿no? Y Pablo decía, si me va a pasar eso, amén, que me pase. Pero sepan ustedes que yo estoy dispuesto aún a dar mi vida por el Evangelio. Pablo, a pesar que sabía que iba a pasar persecución, Pablo, a pesar de cosas que le iba a pasar, él fue obediente con la voluntad del Señor. Y Pablo cumplió su propósito, porque hay un propósito en tu vida, en la mía y en la tuya. Y Pablo tenía un propósito. Y Pablo sabía ese propósito. Y dijo, el Señor me ha enviado para predicar a judíos, pero sobre todo a gentiles, Pablo. Amén. El propósito de Pedro era diferente, era predicar más a judíos. El propósito de Pablo era predicar a gentiles. Pablo la tenía clara, como decimos hoy. Tú también tienes que tener tu visión así como Pablo. Y le decían, te van a perseguir, amén. Si tengo que ser perseguido, amén. Pero yo tengo que cumplir mi propósito. Y cuando termina su propósito, ahí dice, ¿no? He peleado la buena batalla. ¿No ve? He guardado la fe. Ahora solamente me queda la corona de justicia. Ahí dice Pablo, he cumplido mi propósito, dice. Judas Iscariote cumplió su propósito. No cumplió el propósito. No cumplió. Sansón cumplió su propósito. No. Amén. Entonces eso es bien importante. Pablo le dijo al Señor, ve a Roma. Ahí a Roma, ve a predicar. A Roma.
Y esto es bien importante, hermanos. Cuando Pablo fue a Roma a visitar, la iglesia ya estaba constituida. Por eso le dice, quiero ir a visitarles a ustedes. Amén. ¿Se entiende hasta ahí? Es muy importante. Vamos a correr porque es muy hermoso. La finalidad de ir a Roma era que el evangelio llegue a España. Por eso el diablo le ponía estorbo. Le desanimaba. Tenía que llegar a España. Y eso es bien importante. ¿Por qué Pablo había ido a Roma? Y esto hay que dejarlo puntual. Primeramente, él dijo, fue a Roma a poner el fundamento del evangelio y a que le ayuden, esa iglesia en Roma, le ayuden a predicar el evangelio, a ser misioneros. Amén. El pensamiento de Pablo era que la responsabilidad de ganar almas no solamente era de él, sino también de la iglesia local en Roma. Amén. Hermanos, tenemos que reflexionar. En este tiempo no es ser cristiano, ir, sentarse, venir los domingos, escuchar la palabra y amén, nos vemos el siguiente domingo. No es así. Hay una responsabilidad de ganar almas de ti y de mí. Pablo entendía eso. Por eso dice, esta iglesia local debía llevar a cabo un trabajo misionero. Amén. A ver, vámonos dice ahí en Romanos 15:24, dice, ¿no? Habla de España. A ver, lo leeremos esa partecita. Romanos 15:24. Yo también aquí lo tengo. A ver. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Muy importante. Pablo desea ser respaldado por la iglesia en Roma para la evangelización hasta España. Amén. Pablo desea ser, aunque no tenlo, hermanos, lo voy a volver a dictar 1, 2, 3, 4, 5, no importa. Pablo desea ser respaldado por la iglesia en Roma. Pablo desea ser respaldado por la iglesia en Roma para la evangelización hasta España. Amén. Lo vuelvo a repetir. Pablo desea ser respaldado por la iglesia en Roma para la evangelización hasta España. Romanos 15:24. Él reconoce que la labor misionera es responsabilidad de toda la iglesia. Amén. ¿Cuántos están predicando hoy? ¿Cuántos están compartiendo los videos? No es responsabilidad mía. Mi trabajo es estudiar la palabra, sí, pero también la tuya, es por eso estás presente, amén. Amén. Pablo, ¿qué estaba buscando? El respaldo de la iglesia en Roma para que se predique el evangelio a España. Amén. Por eso Pablo fue a Roma. ¿Qué es lo que no quería el diablo? No quería que el evangelio llegue a Roma, no quería que llegue a España. Por eso le ponía estorbo. ¿Y quiénes eran sus estorbos? Los fariseos, los saduceos.
las doctrinas, esas son las doctrinas judaizantes, ¿no? La gente que les decía, vas a sufrir. Pero Pablo cumplió su propósito. Y Pablo una vez dijo, llegó a una tal estatura espiritual que dijo, sigan a mí porque yo sigo a Jesucristo. Pocas personas pueden decir en este tiempo eso. Amén. Pablo sufrió, pasó cárcel, persecución, lo decapitaron. En la cárcel seguía predicando. Hoy en día los pastores, muchos pastores entre comillas, para mí son tribilines. Así hay que subrayarlo, tribilines. No saben lo que es el evangelio, no saben lo que es ser cristiano. Piensan que es prosperidad, dinero, poder. Yo he escuchado a un pastor decir, aquí en La Paz, yo he pedido a Dios radio, tele, por eso tengo canal. He pedido canal, tele, radio. Y el diablo me decía, no pidas. Y yo le he dicho, ¿qué te importa, diablo? Y la gente, ¡ah! Grita. Espectáculo. ¿Crees que el diablo los tome en cuenta esos?